Buenas, mi gente de YouTube y las diferentes redes sociales por la cual pues yo distribuyo estos videos. Una nueva vez pues con una nueva entrega. Es un placer para mí haber desarrollado esta aplicación porque ya fue a través de una petición de uno de mis suscriptores. En mi video anterior yo hablaba de cómo o demostraba cómo se conectaba una base de datos de una manera local, ya que muchas veces no tenemos un servidor y queremos tenerla pues encriptada dentro de nuestra aplicación. Partiendo desde ese video, entonces vamos ahora a actualizar un dataset. Cómo actualizar la información que tiene un dataset para luego llevarla a lo que es la base de datos, que es donde la información pues se guardaría de una manera permanente. Ya el código yo lo tengo creado, voy a solamente a detallarlo para que pues ustedes donde tengan interés pues puedan pausarlo y entenderlo, comprenderlo. Nada, sin más preámbulo, comencemos. Presten mucha atención, ya que voy a tratar de detallarlo lo más claro posible. Esta es la interfaz que va a tener nuestra aplicación. En mi video anterior pues solamente cargábamos los datos, esta parte de acá de la base de datos localmente. Ahora bien, yo le he agregado un nuevo ítems, que son estos campos para ingresar datos dentro del dataset, que será este es el data grid, que va a contener pues esa información. Entonces en este campo pues voy a actualizar lo que tenga el dataset en la base de datos que estará localmente. Aquí podremos observar que este data grid es para hacer búsquedas en las tablas. En este caso vamos a usar una sola tabla. En ella vamos a buscar un registro por código y vamos a buscarlo también por nombre. Y aquí pues nos mostrará esa información. Y antes que nada voy a correrlo para que vean cómo funciona. Bien, estos son los campos que ya tiene la base de datos. De por sí tienen 4 campos. Si yo deseo agregar uno, por ejemplo, vamos a agregarle uno, Ambis, y vamos a ponerle una clave 666. Lo guardo. Mientras esté aquí, el campo aún no está en la base de datos. El campo estaría en la base de datos pues cuando yo le dé actualizar fuente de datos, que es donde va a mandar esta información a lo que es el data center, pero que en este caso estaría localmente. Vamos a ver qué sucede. Aquí dice registro actualizado correctamente, perfecto. Salgo de la aplicación. Cuando vuelvo y corro la aplicación, entonces vemos que el campo sí está agregado, o sea que está dentro de la base de datos. Si yo agrego un nombre cualquiera y un campo X, podremos ver que si yo lo guardo en el dataset y no le doy acá, cierro la aplicación, vuelvo y la ejecuto, observen aquí que no se ha guardado, porque esa es la idea. Todo lo que estará aquí será de una forma volátil, la cual pues inmediatamente usted salga de la aplicación, entonces las informaciones pues que haya en el dataset pues se destruyen. En este caso, si usted vamos a agregar otro nombre, vamos a agregar con este código. Ahí está agregado Tony, pero yo quiero guardarlo en la base de datos. Aquí ya está guardado. Si yo salgo de la aplicación, vuelvo y la corro, entonces ya Tony está en la base de datos. Bien,
cómo buscar un registro. Voy a hacerle la demostración primero y luego vamos a detallar el código para que tengan una noción de qué es lo que hace. Si yo pongo un registro que no esté ahí, por ejemplo, pongo un texto donde dice código y lo busco, me dice que el valor ingresado debe ser un número. O sea, yo tengo ya todas las excepciones para capturar esos posibles errores creadas. Si yo pongo 2255, entonces me aparece Tony 2255. Es sencillo. Si yo pongo 698, debe encontrarme a Juan. Y ahí está Juan. Si yo lo busco por nombre y pongo acá Juan, no, vamos a poner otro. Vamos a poner a Ambis. Entonces ahí encontró Ambis. Son las dos maneras de yo buscar los registros dentro de la tabla. Lo busco por código o lo busco por nombre. ¿Qué pasaría si aquí yo introduzco un nombre X? Por ejemplo, Pedro, pero trato de ingresarle una clave porque ya exista dentro de esa base de datos. Vamos a ingresarle 134 para ver qué ocurre, porque también tengo excepciones que controlan pues los unique, la gente que manejan SQL y los primary keys. Entonces, si yo trato de insertarlo, ya eso existe aquí y esa es mi clave principal. Bien, entonces trato de guardar. Aquí me dice que el pass ya existe, o sea, aquí te dice que la columna tiene una primary. Aparte de ser una columna primary keys, no puede ser repetida, o sea que ya aquí te captura la excepción y no permite pues introducir el valor. Eso es lo que quería mostrarle. Ahora vamos a ver el código que hace todo esto. Ya esta parte donde dice mostrar datos, esto consta de varias funciones. Entre ellas tenemos mostrar datos, el botón guardar, botón buscar, actualizar datos automático, el botón actualizar, buscar registro por nombre, buscar registro por código y el botón nombre. O sea, estas son las funciones y estos son los botones que están aquí: actualizar y buscar por nombre. Entonces, en mostrar datos, estos son ya no voy a explicar esto porque mi video anterior pues ya estaba todo bien explicadito ahí. Solamente voy a explicar guardar datos. En a la hora de yo venir acá y decirle a este botón guardar, entonces este es el botón guardar, la cual va a ejecutar esto. Entonces este código vamos a detallarlo. Aquí yo lo que voy a hacer es, estoy haciendo una tabla y primero creo una variable de tipo environment, que eso no es más que un espacio para yo utilizarlo en un mensaje. Creo aquí una tabla y esta tabla pues la asigno al dataset que ya tengo creado y le asigno la tabla usuario. Entonces esa misma tabla yo creo un data row, que es una fila. Luego esa fila nueva se la asigno a la tabla usuario y le digo que me cree una fila nueva. En fila nueva yo elijo los campos. Primer campo, username, que tendrá el texto que tenga el primer valor, que es este, mírenlo ahí. Y el segundo, texto clave, que es este, estará asignado a pass, que sería ese. Luego, para añadir la fila,
a la tabla, entonces yo capturo aquí una posible excepciones. ¿Por qué? Porque aquí esta lo que me va a permitir es que si detecta que la fila que estoy añadiendo es una fila que ya existe, entonces me da esta excepción. Yo la capturo acá y le digo que el pax de este usuario ya existe, más una línea nueva, más el mensaje, para que se vea el constraint o el unique que tiene la correspondiente fila. Aquí se asigna, si no procede, o sea, si no sucede ningún error, actualizo la rejilla, limpio los controles, como vimos. Ya esto es un comentario pues que no viene al caso, que quizás luego en otros videos pues yo lo estaría haciendo algún otro tipo de búsqueda. Y es simple, o sea, es lo que vimos. Probamos ahora para que vean lo que está sucediendo. Entra un usuario nuevo, vamos a ponerle Torres y una clave. Guardo a Torres, ya aquí él lo ha guardado y lo actualizo. Registro guardado exitosamente. Entonces es lo que ha hecho esta función, guardar. Solamente es guardar los labels, txt usuario y txt clave. Añade añade esos registros a esa tabla y luego se procede a guardarlo en la base de datos. O sea, ese es el botón guardar. Entonces, en actualizar base de datos automática, que es este botón, cuando yo le dé a este botón, voy a entrar a esta función que la estoy llamando acá, que no es más que esta que he desarrollado aquí arriba. Entonces vamos a explicarla. Para yo guardarlo, yo lo primero que hago es preguntarle al dataset si él ha tenido algún cambio. Porque fíjense, si yo ejecuto y yo, por ejemplo, no hago nada, o sea, yo lo que estoy es observando, pero yo no hago nada, yo vengo aquí a actualizar y él me dice no hubo ningún cambio. ¿Por qué? Porque él ha detectado que yo no he introducido nada, por eso me da ese mensaje. Entonces es por ello que yo aquí le pregunto si el dataset ha recibido algún cambio, hace eso que está de este lado. Si no ha recibido ningún cambio, miren el mensaje aquí porque me tiró. En este caso se procede entonces a que si se hizo algún cambio, entonces creo un comando void. Esa es una colección de comandos. Lo que no estén, vamos a decir, familiarizados con este comando, búsquenlo y estudienlo para que vean lo que él puede hacer. El comando silent, el update y el delete, él lo trae dentro. Entonces lo que debemos hacer es que si yo en el dataset lo que hago es que he borrado un usuario o he añadido un usuario o lo he modificado, entonces con este comando lo vamos a hacer a identificar esas acciones. Le paso el adaptador al comando para que elija el comando que realmente se usó y se lo modifica. Entonces el adaptador lo que hace es que llama a la conexión con update, le dice mira, este dataset se modificó de tal manera que usuario tiene una acción. O sea, si fue que se eliminó, entonces aquí va a eliminar las filas correspondientes que el usuario pues haya borrado. Y este es el mensaje de que el usuario pues se agregó correctamente, que eso es lo que hemos estado viendo hasta el momento. Entonces ya está explicadita la función actualizar automáticamente. Entonces aquí lo que hago es en el botón llamo a la función, es sencillo. Entonces ¿cuál faltaría? Faltaría buscar registro por código, que es sencillo. Aquí vamos a ver, buscar registro por código
Ahí está. Este es el botón que hace la llamada a este procedimiento. Buscar registro por código. Ahora vamos a ver cómo se busca ese registro. Este es el código que determina esa búsqueda. Lo primero que se hace es un espacio, o sea, una nueva línea para poder utilizarla aquí. No se preocupen, que eso es sencillo. Aquí creo la tabla, a la tabla le asigno en la tabla usuario que ya tiene el dataset, creo una nueva fila, o sea, en ella voy a guardar la fila que yo he encontrado y otra para añadir a una tabla temporal, pues que voy a hacer con los campos que haya encontrado. Entonces aquí voy a validar algunas acciones para el text box. Si el text box es diferente de 0, entonces voy a entrar. Si no es diferente de 0, entonces entrará aquí. O sea, si el text box tiene una información, es que va a entrar. Pero si está en 0, va a entrar, entonces le va a pedir que debe ingresar un valor. Vamos a probarlo. Yo le doy y dice el valor ingresado debe ser número. O sea que debes ingresar un número de cualquier manera. Si ingreso una variable, o sea un nombre, vamos a decir cualquier cosa, dice que el valor ingresado debe ser numérico, o sea que debe ser número. ¿Por qué? Porque se está capturando aquí. Si yo aquí lo que hago es un try catch, que es un atrapador de secciones. Si este valor, que es una variable entera, lo que yo voy a introducir en el text código no es un valor, o sea, no es un número, me va a dar un error y el error lo voy a capturar aquí. Pero si es un número, entonces prosigo aquí. Entonces aquí en este data row, fila buscada, voy a guardar los campos que yo vaya consiguiendo del contenido que tenga el text box. Entonces la tabla tiene un método que le llaman find, que lo que hace es que busca dentro de la tabla pues el campo, el ID del campo o la primary keys, le pasamos como parámetro y él lo busca y lo asignamos aquí entonces a una nueva fila con la información pues que ya tengo de acá. Después de tenerlo aquí, entonces creo una tabla temporal. Ya la manera de crearla la vimos ahorita, por aquí está de nuevo. Creo las columnas de la tabla por default, la puse aquí directamente con dos campos, username y pass. Entonces aquí creo la primary keys que va a tener esa tabla. Esa es la manera de crearla. Eso es una sola. Entonces aquí asigno a lo que es el campo que va a ser la primary keys, que será pass. Tabla temporal, columna, pass. Entonces tabla temporal, primary keys es igual a esto que tengo aquí ya. Entonces para asignar los valores ya a la nueva tabla, entonces al asignárselo pues yo capturo la excepción. ¿Por qué? Porque si la tabla no tiene datos, entonces me va a tirar que es una referencia nula. Entonces en este caso yo la capturo aquí. Le paso aquí a fila nueva el dato de tabla temporal punto nueva fila. Fila nueva campo 0 será igual a fila buscada campo 0. Fila nueva campo 1 será igual a fila buscada campo 1. Y añado a la tabla que ya he creado aquí temporal la fila con los datos de la fila buscada. Entonces aquí lo que hago es que asigno a la rejilla pues la tabla temporal con la información. Le agrego aquí a las columnas, le pongo pues nombres personalizados, nombres y campo, porque en la tabla lo que dicen es username y pass. Aquí lo que hago es que lo cambie.
Entonces, ¿cómo funciona esto? Vamos ahora a probarlo. Este es por código. Si yo ejecuto e introduzco un código, por ejemplo 134, vamos a ver quién es. 134 pertenece a Rafael Torres. Excelente. Y si introduzco 4 veces 1, vamos a ver quién es. Sandy Torres. Si introduzco 255, 225 es de Tony. Perfecto. Entonces ya las búsquedas se hacen por código. Ahora, ¿cómo se hace por nombre? La búsqueda por nombre, entonces venimos acá en el botón nombre. Al yo darle un clic, pues lo que hago es que llamo a esta función. Y esta función lo que hace es lo mismo que la otra. La única diferencia que va a haber es que la tabla tiene dos formas de tú buscar información, de buscarle un registro. Es a través del método find y a través del método signed. Ya vimos el find, que es a través de la primary keys de la tabla pasada como parámetro. Y aquí es solamente cambiar el criterio de búsqueda. En vez de find, utilizamos el método signed. Todo aquí será lo mismo, en excepción de que el criterio que le estoy pasando como parámetro, pues es una sentencia SQL, que la tengo en una variable string. Miren ahí. Lo que le estoy diciendo ahí es que esa variable va a obtener del campo username like, me va a buscar todo lo que comienza y termina con el nombre que yo ponga en el text box. O sea, todo lo que comience aquí, él lo va a buscar y se lo va a pasar a fila buscada. Entonces, como es una matriz fila buscada, porque puede tener más de un nombre, mírenla ahí, ya está declarada como una matriz. Entonces, al pasarle la matriz, yo lo que hago es aquí que pregunto, después del criterio, si es igual a -1, significa que no tiene ningún valor. Entonces no se encontraron valores. Limpio el text box y devuelvo. De lo contrario, si tiene valor, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Creo una tabla temporal, así como lo hice en la tabla por código. En la búsqueda por código es el mismo código. Mírenlo aquí. Aquí lo que hago es, como la matriz tiene más de un campo, en caso de que se haya encontrado valor, entonces lo busco. Creo aquí un for que me va a buscar, entonces todo lo que tenga esa matriz. Aquí lo que le digo es que me dé el último valor que tenga esa matriz. Y lo voy incrementando según lo voy modificando acá, o lo voy asignando. Asigno a fila nueva, a tabla temporal, nueva fila. Entonces aquí es lo mismo. Fila nueva, campo 1, fila buscada, primera fila, campo 1, porque ya es una matriz. Entonces, y lo que va a hacer es que me va a identificar la fila número 1. Y aquí identificaría entonces el campo de esa fila. Como son dos campos, entonces fila 0, campo 0, fila buscada 1, campo 0, fila nueva, campo 1, sería igual a fila buscada 1, campo 1, que serían ya los campos username y pass. Añado aquí entonces la fila nueva a la tabla temporal, y aquí es lo mismo que ahorita. Le muestro aquí en la rejilla, muestro la tabla, le cambio los nombres a los header o a los encabezados de la rejilla, limpio el text box y listo. Si no introduzco nada para buscar, entonces va a entrar a este nivel, porque aquí estoy preguntando si text box es diferente de 0. Si es diferente de 0, entonces
va a entrar aquí. Debe ingresar algún valor. Ustedes pueden pausar este video y pueden ver pues el código y copiarlo. Vamos a probarlo. Lo primero es que vamos a probar es que si no introduzco nada, en este caso voy a hacer la búsqueda sin introducir valores. Debe ingresar un valor para ser buscado. Entonces, como yo le puse, búscame todo lo que comience con la letra que yo voy a asignarle. Yo voy a buscar todas las personas que comiencen con una T, por ejemplo. O sea, que dentro de su nombre pues posean una T. Miren aquí. Torres, aquí, Torres, Tony, Torres y Torres. Ahora vamos a poner una que comience con San. San. Entonces mírenlo aquí, Sandy Torres. Entonces así es como se hacen las búsquedas acá. Por este campo, nombre por selección. Ese es el criterio que voy a usar a través de username. Y miren qué fácil es. También podemos buscar nombres específicos. Nombres específicos, por ejemplo Ambis. Ahí está. O sea, es así de sencillo la manipulación de datos para desde un dataset pues a una base de datos. Este video, pues cualquier inquietud que ustedes tengan me la pueden enviar a través de los canales correspondientes, pues con mucho gusto yo les respondería. Creo que he explicado bien hasta el momento. Creo que no me faltó ningún procedimiento. Este es el botón actualizar, que creo que ya lo había hablado, y lo único que llama es a la función actualizar, porque ya había mencionado. Entonces espero sea de su agrado. No duden en suscribirse, pues si el video ha llenado sus expectativas. Nada, estaré a la escucha de cualquier comentario. Espero que tengan un feliz resto del día. Bye bye y se me cuidan mucho.